Hay un momento en la vida en el que empiezas a dormir lo mismo, pero te despiertas súper cansado. Comes casi igual, pero subes de peso. Y no es que no quieras hacer las cosas, es que la energía ya no llega como antes. A muchos hombres o mujeres les empieza a pasar desde los 45 años, y no siempre es estrés ni falta de ganas. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie explica bien: el envejecimiento hormonal. Después de los 45 años, el cuerpo cambia. ¿Es la edad o tus hormonas las que están hablando? El cuaderno de la salud. El cuaderno de la salud del comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Cordial saludo a esa gente buena, a esa buena gente que escucha el cuaderno de la salud. Este es un espacio para entender lo que le pasa a nuestro cuerpo, pero sin miedos, sin mitos y con información clara. Hoy tenemos un tema muy interesante. Desde los 45 años el cuerpo cambia. ¿Esa es la edad o serán tus hormonas las que están hablando? Si este tema de alguna manera te resuena, suscríbete, comparte este episodio y mándaselo a una persona que últimamente te dice: yo ya no me siento el mismo o la misma de antes. Hoy vamos a conversar con el doctor David Alejandro Males Maldonado. Él es médico endocrinólogo y nutricionista, con formación en España, médico tratante en el Hospital Eugenio Espejo y por supuesto el Hospital Bozán de Quito. Docente universitario y secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología en Pichincha, y para nosotros es realmente un privilegio contar con su presencia aquí en el Cuaderno de la Salud. Doctor, qué gusto, gracias por estar aquí. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan. Perfecto. Doctor, quisiera que conversemos un poquitito sobre ello. Estamos hablando de la edad de los 45. ¿Está bien hablar de esto, hormonas y 45 años, o tal vez es un poquito antes, tal vez? En realidad, el proceso de, no lo llamemos envejecimiento por la connotación que puede tener esa palabra, pero todos estos cambios que se empiezan a experimentar no solo a nivel hormonal, sino de todo el funcionamiento. Hay estudios, hay autores que hablan que incluso desde los 30 años uno ya empieza a perder ciertas capacidades y notar cambios. Entonces, a veces en medicina las divisiones, las categorías son un poco arbitrarias, pero sí podríamos hablar 40, 45, 50. Es una edad en la que se notan, se sienten muchas cosas y es habitualmente en la que se empieza a buscar atención. Mire que me llama mucho la atención algo que nos dijo ya para iniciar, y eso como que un puntito de alarma, y es ¿de qué depende? Si unos pueden ser 30 años y otros pueden ser 45 años, ¿no? Hay un poco el asunto de, hay cosas que con el paso de los años lo podemos considerar francamente enfermedad, ¿ya? Y entonces puede haber variación en qué tan temprano aparece. Y hay otros cambios que se consideran fisiológicos, parte del proceso de envejecimiento, del paso de los años, y ahí un poco influye que hay mucha variación entre personas y el efecto que puede tener los hábitos tanto para bien y tanto para mal. O sea, no es una ley que a partir de los 45 años todos los pacientes tenemos algo. Puede haber gente que lo tenga antes, después, e incluso algunas personas no experimentarlo. Un poco para comprender mejor este concepto, la menopausia, que es como la transición por excelencia por la edad, viene de los 45 a los 55 cuando es normal. Entonces una mujer, y el promedio es los 50 años, pero entonces una mujer puede consultar con 46 años si tiene menopausia y está en la edad en la que es normal, pero le ha venido un poco antes que a una mujer que le viene a los 54, pero en los dos casos sería normal. Ya, de hecho hay un término también que puede confundir mucho, en este caso el ejemplo que nos dio, la perimenopausia también, y ahora algunas personas y especialistas mencionan que se ha adelantado un poco. Sobre todo en lo que es la parte sexual femenina, lo que sí es bien notorio, aunque estamos hablando más de las épocas más tardías, es que ahora la pubertad del desarrollo viene antes. Cuando nosotros conversamos con mujeres que ya tienen 60, 65 años, les preguntamos primera menstruación y nos dicen a los 15. Y ahora a las chicas les puede venir a los 11, a los 10 y es normal. La edad de la menopausia históricamente todavía no ha variado tanto.
O sea, la menopausia clásicamente, si las mujeres, sobre todo cuando están en esta época, les sirve preguntar a sus madres, a sus abuelas, y les dicen a qué edad te vino la menopausia, y generalmente es 50 o por ahí. La perimenopausia también es un buen punto como para seguir entrando en el tema. Todos estos cambios no son un punto de inflexión marcado en el tiempo, no es llego a los 50 y ya estoy en menopausia, sino que es un proceso. Entonces la perimenopausia es como lo que antecede. Entonces tenemos que considerarle a la persona a lo largo del tiempo, porque a veces el paciente ya nota cosas, pero no llega a ser todavía enfermedad, sino que es las etapas por las que está pasando durante la vida en general. Ya, interesante. Ahora, hay algunas personas que nos están escuchando en este momento, sobre todo, no sé, mujeres, no, y hombres también, en que comienzan a sentir cosas. ¿Cómo podríamos diferenciar nosotros entre un cambio hormonal normal, de acuerdo a la edad y todo, o una señal de alerta que merece una real evaluación médica? Sobre todo porque yo creo que hemos empezado bien como de lo más común y lo que puede ser normal. La menopausia, los síntomas de la transición de la menopausia, porque es como un periodo de 5 años en el que la paciente puede sentir cambios. Desde los 45 a los 55 es el periodo normal. Entonces, cuando una mujer en ese intervalo empieza a sentir cambios de humor, dificultad para conciliar el sueño, dolor articular, todos síntomas perimenopáusicos y también los calores, los sofocos, solo por la edad, yo puedo decir, está con los síntomas en la edad apropiada. Entonces, en ese caso, lo que se hace es, más que nada, acompañamiento. O sea, si una mujer de 50 años viene y me cuenta que está con menstruaciones cada vez menos regulares y que está con calores y ha notado cosas en su cuerpo, el diagnóstico sin hacer ninguna prueba es que está en la edad de la menopausia. A veces se tienen que hacer exámenes, dependiendo de si necesita o no tratamiento, se pueden hacer exámenes, pero sobre todo la conclusión es que está en la edad normal. Pero cuando es antes de eso nos debe, al paciente le debe llamar la atención y es cuando hay que buscar atención. Por ejemplo, ya entra en lo francamente patológico enfermedad. Una chica que tiene 35 años y no menstrua 2, 3 años, que está con calores, eso es una menopausia precoz. Entonces, es menopausia porque no está con menstruación y tiene los síntomas, pero está en una edad en la que por ningún lado es normal. Entonces, muchas veces el paciente nota las molestias e indudablemente va a consultar, pero el primer paso que nosotros hacemos en la evaluación es ver si está en la edad apropiada o si es anormal para la edad. Entonces, en el ejemplo de la menopausia, que es como la enfermedad, entre comillas, porque es una transición normal relacionado a los cambios hormonales del envejecimiento, para la gente que nos escucha, la conclusión sería, antes de los 45 tengo mucha irregularidad menstrual, no he menstruado meses, años incluso, y tengo síntomas que parecen de menopausia, eso puede y seguramente es enfermedad, no es normal y hay que consultar. Perfecto. En el caso de los hombres, el mismo tiempo del que estamos hablando, ¿nos podría explicar un poco, por favor? El asunto es que la andropausia, que es el término que muchas veces se escucha, no es reconocido como una enfermedad como tal. Lo usamos muchas veces para explicarle a los pacientes que están sufriendo un proceso parecido, análogo a la menopausia, pero en rigor un varón nunca deja de producir hormonas sexuales y espermatozoides. Los varones podemos tener hijos en la mayoría de los casos hasta edades avanzadas. Entonces, ahí si un paciente, mientras más joven, empieza a tener síntomas sugestivos de que no está produciendo testosterona, hay que consultar. Cuando un paciente de 65, 70 años o 60, no nos vayamos tanto, hay casos en los que consultan y entonces lo que notan es disminución del deseo sexual, disminución de la calidad de las erecciones. Uno hace análisis y le sale en rango normal para la edad. Entonces ahí la conclusión es
es que no puedes tener la misma vitalidad, vigor, virilidad que alguien de 20 años. Entonces ahí yo digo, es normal ese cambio que el paciente nota por la edad. Pero si un chico de 25 años me cuenta que tiene 0 deseo sexual y que las erecciones no son de buena calidad y las relaciones sexuales no son satisfactorias, entonces ahí francamente es enfermedad. O sea, en realidad, como para generalizar, porque los pacientes se pueden confundir con los niveles de corte, a partir de los 30 es normal y antes de eso no. Ajá. Mientras más joven uno es, lo habitual, lo normal es no sentir nada. Entonces, si un paciente mientras más joven empieza a sentir alguna cosa, ahí habría que consultar. Ahí nos complicamos porque alguien de 45 todavía es joven. Sí, interesante. Y se escuchan casos, o sea, en este momento se escuchan casos. Quisiera que nos comente usted un poquitito para entender por qué pasa esto, por qué viene esta baja de energía bajo el punto de vista hormonal y qué hormonas están más involucradas en este, sobre todo, cansancio persistente. Cuando a partir de esta edad, porque es un motivo de consulta bastante frecuente, 40, 45, 50 años, uno nota un bajón de los niveles de actividad, de concentración, de claridad mental. Entonces ahí se procede a la evaluación hormonal porque necesitamos la evidencia, medir los niveles. ¿Qué hormonas pueden estar ahí implicadas? Porque sobre todo, motivo de consulta muy frecuente, cansancio, ya es como que ya no rindo como antes, es el asunto del hipotiroidismo, porque ya aquí hemos hablado rapidito hormonas sexuales femeninas, masculinas, testosterona, estrógenos, y ahora metemos a la tiroides, pues que tenemos varias hormonas y cada una trabaja en conjunto, pero tienen su función. Así es. Entonces, a partir de esa edad, la edad de mayor incidencia, el pico del hipotiroidismo coincide con esas edades. O sea, el hipotiroidismo puede desarrollarse a cualquier edad. Hay pacientes de 5 años que desarrollan hipotiroidismo, Wow. pero es muy poco frecuente. E igual una persona de 80 años que la tiroides le funciona normal, es como que ya llegó a esa edad y le funciona, entonces esa tiroides ya pasó la época crítica. Generalmente cuando el paciente nota esos síntomas y acaba siendo hipotiroidismo y se confirma con un examen hormonal, suele estar en esa edad. Entonces, cansancio, que es como un motivo de consulta muy frecuente, ¿qué hormona es la que generalmente está implicada? La tiroides. Se desarrolla el hipotiroidismo, que es la falta de función de la glándula tiroides y que se soluciona con el tratamiento sustitutivo, tomando la hormona tiroidea. Ya, la libido es un tema, digamos, incómodo para la gente. ¿Nos podría comentar un poquitito qué cambios hormonales influyen en la libido en hombres y en mujeres a partir de los 45 años? El problema de cuando un paciente consulta por disminución del líbido es que en medicina tenemos los síntomas, que es lo que el paciente siente, y los signos, que es lo que se puede apreciar. Entonces, empezamos con que la libido es un síntoma. El paciente dice, no tengo deseo sexual, y la respuesta, como yo les explico en la consulta, es, le creo. O sea, eso no se puede medir. Lo que sí se puede medir es, o apreciar, es no tengo erección, o la erección no es tan fuerte o de buena calidad como antes, o en las mujeres la lubricación y tal. Esto es importante porque cuando un paciente consulta por disminución del líbido como síntoma aislado, muchas veces se descarta midiendo las hormonas. En el varón la testosterona y en la mujer los estrógenos. En las mujeres muchas veces no es necesario medirlo porque tienen la señal natural de que los ovarios están funcionando, que es la menstruación. En realidad la ovulación, si una mujer ovula y no hay embarazo, al siguiente mes se elimina en la menstruación y el proceso vuelve a ocurrir. Pero en un varón que me dice, tengo disminución del deseo sexual, es lo que él siente. Pero si no nota mayor cosa, porque la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, ayuda a que el hombre tenga más masa muscular, el vello facial, vello corporal, ayuda a estabilizar el ánimo, por eso es que los hombres somos planos, ya tenemos el ánimo muy plano porque la testosterona tiene un efecto como estabilizador. Influye, correcto. Controla eso, entonces el paciente que en realidad tiene déficit de testosterona siente muchas cosas, se siente enfermo. En cambio, cuando el paciente su única queja es no tengo deseo sexual, muchas veces puede ser algo como del comportamiento, o sea, no psicológico de que el paciente se lo inventa, sino algo no hormonal.
Entonces, ¿qué hormona se mide? En mujeres a veces lo tenemos que hacer si es que nos cuenta también que no hay regularidad menstrual. Ahí sería estrógenos. Pero en el varón sería la testosterona. Pero esta pregunta sirve como para, el paciente nota cosas, pero hay algunas que nosotros, solo por lo que el paciente nos cuenta, ya podemos ir perfilando quién en realidad tiene o no enfermedad. Me llama la atención algo y me parece muy importante también. ¿Qué papel juegan las hormonas en la salud mental? Creo que de alguna manera como que nos tocan en la mente y algo pasa, ¿no? Sí. Todas las hormonas, porque las más conocidas, ahora que hay más acceso a información, la mayoría ha escuchado de las hormonas de la tiroides, el cortisol, la hormona del estrés que la llaman así, la testosterona, los estrógenos, las hormonas sexuales correspondientes. En realidad hay algunas más, bastantes, algunas muy bien estudiadas, definidas y que se pueden tratar como enfermedad, y otras que incluso recién se están conociendo, ya como la leptina, que es la hormona del hambre, de la obesidad y tal. Entonces, las 4 que les mencioné primeramente, la testosterona, los estrógenos, el cortisol y las hormonas tiroideas, influyen mucho en la función mental. Porque el tema es amplio y da para conversar mucho, pero entonces si las vemos como aisladamente, ¿ya? El cortisol, la hormona del estrés, que el ejemplo que yo siempre les pongo a los pacientes, cuando uno siente el efecto, y es lo apropiado cuando estoy en una situación de mucho estrés, por desgracia situaciones de inseguridad, delincuencia, cuando uno sufre un intento de robo, ¿ya? Luego uno está temblando, pálido, tal. Entonces ahí yo estoy viendo el efecto del cortisol y la adrenalina. Y muchas veces ese momento uno está como desorientado. Es como que dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y uno está como bloqueado. No sé, alguien se acercó y tal. Los corticoides como que alteran la función mental, como que nos ponen, en términos muy criollos, nos ponen un poco bobos. De hecho, el exceso de corticoide da una complicación que se llama demencia corticoidea. ¿Ya? Hay pacientes que tienen exceso de corticoides y entre las muchas cosas que sienten pueden tener síntomas neuropsiquiátricos. O sea, podría confundirse con una esquizofrenia, ¿ya? El exceso. En cambio, el hipotiroidismo, cuando el paciente tiene disminución de la hormona de la tiroides, todo el metabolismo, que no es solo el control del peso, sino todo el funcionamiento, enlentece. Entonces el paciente se queja de que tiene mucho frío, tiene estreñimiento, tiene la piel seca, se le cae el cabello y se queja de que le cuesta concentrarse, que se le olvidan las cosas. En los libros y los pacientes dicen, es como que tengo una neblina mental, es como que se sienten lentos. Entonces ahí en cambio es como que la falta me enlentece. Y la testosterona, los hombres también producimos estrógenos, pero como la hormona predominante es la testosterona tiene como un efecto estabilizador en el ánimo. Esto es lo que yo les explico, por eso mi especialidad es muy bonita y por eso soy endocrinólogo. Es lo que el conflicto clásico entre hombres y mujeres. Las mujeres son muy emocionales, no como críticas, sino que lo viven muy... Es su naturaleza. Muy vivamente, y es justamente por las fluctuaciones normales de las hormonas femeninas en el ciclo. Tienen la primera mitad del ciclo que están los estrógenos altos, luego caen, luego sube la progesterona, entonces su ánimo fluctúa. En cambio, los hombres tenemos la testosterona todo el día igual. Y por eso es que una mujer hace algo por nosotros y nosotros decimos gracias y no nos emocionamos. Dicen, pero te da igual, y es por el efecto de la testosterona en el cerebro del varón. Entonces, todas las hormonas juegan, cuando están niveladas, tengo como salud mental, ningún problema, pero cuando alguna se altera, el paciente puede tener falta de concentración, olvidos, estar ansioso, o sea, influyen indudablemente en el funcionamiento de la mente. Increíble, doctor, es todo un carrusel de emociones y sentimientos. He escuchado yo en conversaciones con personas cercanas y que van subiendo en edad y dicen, es que mira, yo como lo mismo y sigo subiendo de peso, pero como lo mismo que antes. Entonces ahora entra otro elemento que es el metabolismo. ¿Nos puede explicar un poco este término y también la edad y en qué influye también para estos cambios? Justo lo que acabas de mencionar es lo que la mayoría de los pacientes no se da cuenta, pero luego uno les hace reflexionar. El motivo de consulta es, estoy subiendo de peso.
y luego uno, o espontáneamente el paciente, uno les hace caer de cuenta y ellos dicen, y estoy comiendo lo mismo que antes y hasta menos. Entonces, si la ingesta es la misma y el resultado es diferente, el peso, la conclusión obvia es que lo que ha cambiado es el cuerpo, el funcionamiento, el metabolismo. Metabolismo es un término que ahora está un poco, se ha pervertido, por así decirlo, su significado. Todos los procesos químicos metabólicos que hace el cuerpo para funcionar, eso es el metabolismo, o sea, la digestión, la respiración, la contracción de los músculos, la conducción nerviosa, todo eso es el metabolismo. El resultado final, como muy evidente, es el control del peso, pero es todo el funcionamiento del cuerpo. Hay una parte que se relaciona con cambios hormonales, pero ahí entramos en el asunto de que como ahora la población vive más, ¿ya? Recién estamos conociendo cuál es la evolución normal de estos procesos con el paso de los años. Me explico, antes era muy raro, excepcional, que hubiera un nonagenario o un centenario. Entonces, una persona fallecía a la edad normal en esa época de 70 años y su tiroides funcionaba normal hasta los 70. Ahora, en cambio, sabemos que a partir de los 70, 80, 90 años yo hago exámenes de función de la tiroides y salen alterados, pero no se da tratamiento porque es normal para la edad. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros apoyamos al paciente que consulta hasta cierto punto. Cuando las hormonas salen alteradas tiene la enfermedad y ahí los síntomas, incluyendo el aumento de pesos, puede ser por un desorden hormonal, pero muchas veces los resultados salen normales y el proceso, la causa de lo que el paciente nota es el paso de los años. Un ejemplo también bastante criollo, pero como yo le suelo poner a los pacientes, ¿cómo uno se da cuenta que esto es el paso de los años? ¿Ya? Cuando uno está en la universidad, uno se va de fiesta 2 días y yo que estudié medicina, yo después de 2 días de fiesta, hacía guardia en el hospital. Wow. Y no me cansaba. Y ahora me voy un día a tomarme 2 cervezas con mis amigos y paso chuchaqui el fin de semana. Entonces, ese cambio de que ya no rindo como antes es que mi metabolismo está más lento y aplica para todo. Uno cuando es joven lee 10 hojas de un libro y para la tarde se las sabe para el examen. Y ahora intento leerme un libro y me demoro 6 meses porque ya no tengo la mente tan aguda. Entonces el metabolismo va cambiando con los años. A veces es normal y a veces es enfermedad. Doctor, tengo que aprovechar mucho su conocimiento y su experiencia. Quisiera preguntarle algo personalmente. Hay personas que temen hacerse exámenes hormonales. Dicen, no quieren saber nada de ello. Le tienen un poco de miedo y quisiera preguntarle bajo su experiencia por qué y cuándo es recomendable evaluar el estado hormonal y qué debería incluir esta evaluación responsable, digámoslo así, para conocimiento de la gente. Yo más bien considero lo que tienen de bonito las hormonas es que son objetivas. El paciente se mide y o están en el rango normal por edad y todo lo que nosotros como especialistas podemos aportar o están anormales. Entonces eso al paciente le ayuda a partir las aguas entre me siento muy cansado, digamos, pero yo hago una evaluación hormonal y todo está normal. Entonces el paciente tiene la experiencia del cansancio, lo vive, pero yo le puedo decir, pero no es enfermedad. Entonces ahí el paciente muchas veces reflexiona y dice, bueno, sí, es que ya tengo mis 48 años, he descuidado el ejercicio, no duermo bien porque estoy todo el día en el trabajo, entonces eso le da la seguridad, yo diría la paz mental de que no es enfermedad. No se niega que el paciente puede notar cosas, pero la conclusión sería, pero no estás enfermo. Solo que estás un poco como un llamado de atención, es como que si haces ejercicio, si arreglas tus horarios, si no te expones a mucha luz azul, pues vas a dormir mejor y te vas a sentir con más energía. Y a veces yo creo que la gente tiene un poco de recelo, se escucha mucho de las hormonas, lo que habitualmente suelen decir es que no quiero que me mande a tomar hormonas porque he escuchado que hace daño. Dicen, la hormona de la tiroides daña los huesos, los estrógenos provocan cáncer, cosas así. Como todo medicamento tiene riesgo, pero eso es cuando o está mal usado o no está bien la dosis.
porque uno de los principios de nuestra especialidad es que yo, que ahora me siento bastante sano por suerte y no tengo enfermedades, me miden todas mis hormonas y todas me van a salir normales. Entonces por eso me siento bien. Si tengo alguna hormona alterada, yo con el tratamiento le regreso a lo normal y el paciente nota la mejoría porque le estoy regresando a lo normal. Y ahí va el asunto de hay una infinidad de hormonas, hay valores que no llegan a ser enfermedad. Entonces el primer paso en alguien que considera una valoración, yo les recomiendo siempre a los pacientes, muchas veces nos llegan ya con exámenes que incluso pueden estar de más. Ya. O sea, se miden, los exámenes hormonales suelen ser caros porque es difícil medirlos en el laboratorio, tienen un método complejo. Entonces un paciente se mide 15 hormonas y todas están bien. Tiene la evidencia de que está sano, pero un endocrinólogo preguntándole los síntomas puede decir, no, tú necesitas estas 2 hormonas que yo creo que son las que tienes alteradas y el resto no. Entonces el primer paso siempre empezar con el médico general, el médico internista, pero antes de aventurarse a medirse hormonas, la visita al endocrinólogo, porque podríamos pecar de hacernos pruebas a cierto punto innecesarias. Perfecto, sería la recomendación. Entonces, primero endocrinólogo y luego vamos a internista. No, al revés. Al revés. El internista es como el médico generalista Ya. que orienta y muchas veces ellos también pueden solucionar algo de baja complejidad y muy común, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo con un examen que esté muy evidente puede empezarse el tratamiento. Siempre es recomendable que le vea el endocrinólogo, pero yo tengo pacientes que me llegan con laboratorio, con tratamiento. Y le digo, ¿y quién le pidió esto? El médico general, el médico internista, e hizo el mismo proceso que habría hecho yo. Yo puedo completar con cositas que ya como especialista puede habérsele escapado, hace falta, pero el internista es el que, y el médico general es en el que uno siempre se tiene que apoyar, porque si un paciente va con el mismo ejemplo y la consulta es cansancio, el médico internista le hace exámenes, digamos que es una chica en edad reproductiva que todavía menstrua, entonces le mide tiroides y anemia. Y resulta que el cansancio es porque tiene anemia, porque tiene menstruaciones muy abundantes. Entonces, y le salen las hormonas de la tiroides normales. Entonces, esa paciente no necesita que le vea el endocrinólogo porque las hormonas están bien. Wow, qué interesante. Es como que una ecuación perfecta de las cosas, como nos lo está explicando. Y está el otro lado de las personas también, doctor. Primero nos comentó, las que le tienen miedo a las hormonas, y están los otros, las que se van a doctor TikTok, y como se trata de líbido, me dicen, toma esto, toma este otro, y también la automedicación puede ser un gran problema. Sí, es el problema es muy útil que la persona pueda acceder a información. Hay gente que llega bastante bien orientada, entonces en la consulta uno tiene que instruirle al paciente, y hay gente que ya viene y ya sabe un poco, ha leído, ¿no? Ha leído, ha escuchado, y eso nos ayuda. El problema es cuando vienen mal enfocados, porque muchas veces, por suerte, la mayoría de pacientes todavía confía en el médico, todavía espera, dice, vengo para que usted me diga si este tratamiento es el apropiado o no, pero muchas veces también tienen un daño no material, que es el que llegan confundidos. O sea, a veces llegan con la idea de que los síntomas son por una enfermedad hormonal y resulta que no, y entonces un poco pasan el tiempo entre especialistas. A veces llegan con la idea de que necesitan un tratamiento cuando no, pero ya están con la intención de que muchas veces en medicina la mejor actuación, lo más prudente es vigilar. Es como que no tienes la enfermedad todavía, podemos tal, pero al paciente le gusta ya la medicación. Es como que deme una pastilla, deme algo, porque para eso vengo al médico. Y a veces hay los pacientes que ya se medican, ¿ya? Hay gente que ya usa hormonas, y eso nosotros los endocrinólogos estamos expuestos a este ambiente. El ejemplo clásico es la gente que hace deporte con intención de competición, tal. Ellos usan suplementos, usan testosterona, insulina, hormonas tiroideas para tener mejor rendimiento. Ese es el extremo, pero es una población muy, muy pequeñita. Pero ahora, por ejemplo, tomando como para aprovechar el tema, porque es amplio, está muy de moda esto del pellet. Es este implante, el chip que dicen las mujeres que se ponen porque con la menopausia tienen disminución del deseo sexual, entonces se ponen un implante subdérmico de testosterona. Hay mucha controversia sobre ese tema, pero la posición de las sociedades de endocrinología es que eso no se debe hacer. Y hay muchas mujeres que se lo colocan y luego pueden tener
digámoslo así, un desequilibrio hormonal porque ya vienen con un tratamiento erróneo. Entonces, eso está bien. Nosotros podemos asesorar, orientar y cuando es necesario tratar, pero a las personas que nos escuchan siempre apoyarse incluso para el proceso de diagnóstico y antes de cualquier tratamiento y mucho más para iniciar medicación. O sea, a veces los pacientes pueden pecar de ser muy poco cautos y ya venir con un tratamiento que puede tener incluso consecuencias adversas. Entonces, cuidado con el doctor TikTok, como lo llamamos. Sí. Nosotros, por eso es que tenemos los mejores especialistas aquí en el Cuaderno de la Salud, porque queremos rebatir un poco eso que se comparte en redes y que más bien confunde a la gente. Doctor, aprovechando ello, ¿nos podría comentar un poquitito qué errores está cometiendo la gente en este momento, bajo su experiencia? Porque hay algunas hormonas o elementos que se toman y que tienen que ver con este tema también. Yo he escuchado mucho de melatonina y algunas otras cosas que, pues, no sé si nos puede comentar algo. Tratamiento ya hormonal, que es lo que nosotros hacemos, la terapia sustitutiva, que es al paciente que le falta la hormona tiroidea, darle la hormona, al paciente que le falta testosterona, inyectarse testosterona. Por suerte la gente no lo hace libremente, ¿ya? Hay otro tipo de compuestos que no entran en la categoría de hormonas, francamente, que más bien es como suplementos. Los que ahora se están escuchando mucho pueden ser la melatonina, el magnesio, hay un boom del magnesio, el selenio, micronutrientes y de ese tipo. En ese tema, el asunto es que nosotros en medicina, para poder dar la recomendación, ya porque la medicina nunca es garantizada, nos apoyamos mucho en la estadística. Entonces, la pandemia del COVID sirvió, entre comillas, para que la gente se dé un poco cuenta de cómo se hace la medicina. La gente, yo les explico esto en la consulta y recuerdan, anunciaban que ya había 4 vacunas en desarrollo y decían, el próximo mes va a entrar al mercado tal una vez que terminen los ensayos. Entonces, los ensayos es cuando se usa un tratamiento, se compara y decimos, el que recibió este tratamiento se curó y el que recibió este no, entonces este es el que sirve. El problema con todos estos compuestos que ahora se escucha es que hay evidencia muy preliminar de que podría servir, pero no hay certeza. Por ejemplo, el selenio. El selenio tiene algo que ver con la función de la tiroides. Ya así a nivel molecular, la tiroides tiene unas cosas que se llaman las desiodasas, que son unas proteínas basadas en selenio. Entonces hay algunos estudios muy experimentales de que la suplementación con selenio podría evitar el desarrollo del hipotiroidismo y tal, pero todavía no hay la certeza. Entonces yo ahora no les digo a mis pacientes todos a tomar selenio para que no se les dañe la tiroides, porque no hay el dato que me dice que si 100 personas toman selenio voy a evitar el hipotiroidismo en 99. Podría pasar que si 100 personas toman, una le hace beneficio y el resto no. Entonces, no le estoy haciendo daño al paciente, pero es un tratamiento un poco inútil, entre comillas. El magnesio ahora está en el boom y hay mucha gente que jura que le ayuda a dormir, que le calma, que le da energía, tal. Pero, por ejemplo, el tema del insomnio, las últimas recomendaciones sobre el magnesio de la Asociación Americana de Neurología, la última vez que revisé, es que no hay todavía la evidencia como para considerarlo un medicamento para el manejo del insomnio. O sea, cuando un paciente tiene insomnio hay inductores de sueño y algunos grupos de medicamentos, pero el magnesio todavía no está ahí porque no hay evidencia de que sea ni siquiera 100% efectivo, sino efectivo. La melatonina, esa sí entra un poco en la categoría de hormonas, se produce en la glándula pineal, que está en el cráneo, y es la que normalmente con la exposición a la luz natural, ese es el problema ahora, conforme uno está recibiendo luz natural a través de la retina del ojo, esa glándula se va estimulando y va formando melatonina. Entonces, al final del día, porque he estado expuesto a la luz solar, la melatonina está llena en el cerebro, está a nivel alto y eso desencadena el deseo de dormir. Lo que pasa ahora es que no nos exponemos a luz solar, sino a luz artificial. La luz azul. La luz azul, exactamente. Hay gente que por trabajo, porque le gusta, recibe al día 1 hora de luz natural. Entonces lo que pasa es que al final del día la melatonina en el cerebro, que debería estar alta, no lo está. Entonces el paciente no tiene el deseo de dormir porque no ocurrió el proceso natural.
¿ya? Entonces la melatonina uno lo toma y es como que llega al cerebro artificialmente y desencadena el deseo de dormir. La melatonina, eso sí sirve mucho para dormir. Es medio como hormona porque viene de una glándula que está en la base del cráneo y es así, no hay mucha discusión. Y es inocua. O sea, uno puede tomar melatonina y daño no le va a hacer y es bastante efectiva para dormir, pero los otros está todavía en veremos su utilidad. Sí, perfecto. Nunca me habían explicado tan bien, doctor. Ahora sí entiendo correctamente lo de melatonina, dormir. Oh, es perfecto. Me encantaría seguir hablando con usted, doctor, y quisiera que nos comente un poco, a esta edad, la que estamos conversando, ¿se puede vivir bien esta etapa? ¿Qué nos recomendaría usted? Es justo lo que hablábamos al comienzo. Hay una parte de la medicina y de la vida que se escapa al control de uno, ¿sí? Ahora se sabe mucho de genética, uno nace con predisposición a enfermedades, hay una parte de la medicina incluso que es la epigenética. Uh-huh. Uno nace con una carga genética, pero dependiendo de lo que haga a lo largo de la vida, se expresa o no la enfermedad. Entonces, parte de esa incertidumbre es, hay que ser proactivo en el sentido de cuidarse, ¿ya? Pero cuando ocurre alguna síntoma, ¿ya? Porque el deber del paciente es reportar el síntoma y uno es el que le orienta y le ayuda, estar vigilante. Se puede vivir con normalidad, plenamente, a gusto, digámoslo, durante el proceso del envejecimiento, a pesar de estos cambios hormonales, incluso cuando no llegan a ser enfermedad, o peor aún cuando llegan a ser enfermedad. La respuesta, por suerte, eso es algo que me gusta de mi especialidad, que en endocrinología casi todo tiene solución. O sea, es difícil que nosotros a un paciente le digamos, no podemos hacer nada, lo desahuciemos, es como que con tratamiento le ayudamos. Entonces, sí, sobre todo cuando llega a ser enfermedad, nosotros con medicación regulamos los niveles hormonales y los pacientes notan la mejoría. Estamos regresando el cuerpo a lo que es lo normal. Y la medicina, las hormonas como tratamiento es muy efectivo en ese sentido. O sea, como por suerte no lo has vivido, pero un paciente que tiene déficit de testosterona, se mide la testosterona y le sale 0. Wow. Se inyecta la testosterona, viene al control y yo le digo, ¿qué tal? Súper bien, le mido la testosterona en la sangre y está en 6, que es un valor perfecto. Entonces, es muy eficaz el tratamiento y mejora mucho la calidad de vida. Entonces, lo que nosotros podemos aportar con el tratamiento, eso les digo a los pacientes, aprovechando, no por el recelo. Yo tengo muchos pacientes que les digo, te vas a pinchar testosterona, vas a tomar anticonceptivos, vas a tomar la hormona de la tiroides, y me dicen, es que yo he oído que las hormonas hacen daño. Les puedo, con mi formación, decir que no hacen daño cuando lo hace el especialista. De forma correcta. Cuando estamos en este proceso de vigilar, y todos lo vamos a vivir, de experimentar estos cambios hormonales propios del paso de los años, ayudándole al cuerpo con lo que podemos hacer, ya que es parte inevitable, se puede tener una calidad de vida satisfactoria. Sí, doctor, yo le escucho a usted hablar de su profesión con mucha pasión. Se nota que le apasiona todo lo que habla, y hay una pregunta que tengo que hacerle. ¿Cómo ve usted su profesión de aquí en unos años? Porque estamos en un tiempo especial, estamos en un tiempo de inteligencia artificial, células madre, estudios del ADN y tantas cosas, y yo veo que usted está muy, digamos, a la vanguardia de todo lo que sale y lo que está pasando. ¿Cómo ve usted su profesión en unos años? Eso justamente es hay como una encrucijada. Cada vez la población va a vivir más, ¿ya? De hecho, hay libros de texto, es como una subespecialidad que se está forjando, que es la endocrinología del envejecimiento, ¿ya? Porque se ve que todo va cambiando. Y sí, es verdad, mi profesión me gusta mucho, mi especialidad. Mi especialidad es la más joven de todas, tiene recién 103 años, porque la endocrinología se considera especialidad desde que en 1922 se aisló la insulina. Entonces, desde ahí empieza la historia de la endocrinología. Hay enfermedades que se acaban de definir cuál es la causa, el tratamiento tal, hace cosa de 10 años. O sea, si parece muy avanzado lo que hacemos, un paciente llega con una enfermedad hormonal, nosotros hacemos exámenes, regulamos y el paciente dice, me siento súper bien,
viéndole desde lo que nosotros estudiamos a nivel molecular y tal, lo que hacemos es algo todavía muy primitivo. Entonces, lo que va a venir a futuro de nuestra especialidad es medicina más específica, medicina de, ¿cuál es la palabra que suelen usar? Medicina personalizada. Sí, que un paciente podría hacerse un estudio genético y según eso yo veo si tiene, qué tratamiento le viene mejor para su diabetes, por ejemplo, ya porque ahora lo hacemos un poco como prueba y error. Y la inteligencia artificial y todo esto nos va a ayudar a que sea más eficiente la consulta, pero siempre recordando el contacto médico-paciente, que el paciente cuando nos cuenta nos da el 90% del diagnóstico. Y esto es importante porque con el envejecimiento de la población, cada vez vemos más estos pacientes que consultan por estas molestias. Nos deja con una esperanza muy grande. Seguramente quienes están escuchando este podcast se ilusionaron al escucharlo cuando usted dijo que cada vez la gente va a vivir más. Y yo me acordé inclusive hasta de la película que vi, La Sustancia, porque, no sé, cuando hay algo en cine, tiene algo como de verdad para el futuro, no sé. Doctor, me ha encantado conversar con usted. De verdad, estoy muy agradecido. Un gusto. Para cualquier futura oportunidad, encantado de conversar con ustedes. Y para la gente que nos escucha, aprovechando, las hormonas son la base de nuestra salud. Somos seres llenos de hormonas y entonces cuando sentimos algo podemos tener un trastorno. Apóyense en su endocrinólogo, apóyense en su formación y sobre todo no le tengan recelo a las hormonas. Son sustancias que nos ayudan a funcionar bien y apropiadamente usadas no tienen ningún riesgo. Son tratamientos muy seguros. Perfecto, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar nosotros aquí en el Cuaderno de la Salud. Estamos sumamente agradecidos con el doctor David Alejandro Males Maldonado, endocrinólogo del Hospital Bozán de Quito, por haber compartido con nosotros tanto conocimiento y por ayudarnos a entender que estos cambios no son un fracaso personal, sino una etapa que merece información y acompañamiento médico. Queremos dejar 5 conclusiones finales en este tema. Primero, el envejecimiento hormonal es un proceso natural, pero no debería vivirse a ciegas. Segundo, la falta de energía, los cambios de ánimo y el aumento de peso no siempre son culpa del estilo de vida. Muchas veces tiene raíz hormonal. Tercero, evaluarse a tiempo permite prevenir problemas mayores y mejorar la calidad de vida. Cuarto, no todo lo que circula en redes sociales sobre hormonas es seguro ni adecuado. Y quinto, entender tu cuerpo después de los 45 años no es resignarse, es recuperar control y bienestar. Si este episodio te ayudó a entenderte mejor, suscríbete a El Cuaderno de la Salud, compártelo y ayúdanos a que esta información llegue a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio.